me va a llevar al infierno, ¿o no? Sí. Entonces, si yo no la explico completa, la persona que está escuchando va a decir, pues con misericordia o sin misericordia, de todos modos me voy a ir al cielo, porque no conozco lo que va a suceder si no me arrepiento. Y cuando tengo una idea de lo que me va a suceder si no me arrepiento, entonces ya le voy a pensar más. Entonces ya voy a tener conciencia de que cuando peco, ofendo a Dios, ¿o no es así? Entonces siempre yo me pongo mucha atención en muchas cosas. Me gusta, yo me fui más por la apologética en la iglesia, por la rama de la apologética, y esto lleva más para explicar la fe de la iglesia, para explicar la doctrina, para ver, por ejemplo, cuando los hermanos protestantes tienen una enseñanza y la apologética es para explicarla correctamente cómo es, si están fallando ellos en la doctrina. Entonces ahora yo veo un gran problema. Ya no me preocupo tanto en el protestantismo, sino que veo que nosotros mismos dentro de la iglesia hay algo que me preocupa más. Algo que me preocupa más. Hay una parábola que voy a compartir con ustedes, que esa parábola pues casi me la sé de memoria, porque me toca dar las pláticas prebautismales aquí en la parroquia de San Pedro. Y esa parábola siempre la leo, porque tengo que explicar algo que tiene que ver con el bautismo. Entonces, pues de tanto leerla, me la sé de memoria ya casi toda, de orilla a orilla. Si buscan en su Biblia, del Evangelio de San Mateo, el capítulo 22. Vamos a ver algo bien curioso que me pasó al estar reflexionando en esa parábola. Sin darme cuenta yo cuál evangelio correspondía al día de hoy, cuál evangelio tocaba hoy, al estar reflexionando en esa parábola que yo les quería hablar de la misericordia de Dios, esa reflexión me llevó capítulo 22 del versículo 1. Entonces perdón, sí, al estar reflexionando en esa parábola me llevó a San Juan, al evangelio de hoy, pero yo no me daba cuenta que tocaba ese evangelio hoy. Entonces leo ese evangelio y empiezo a ver cómo estaba mi reflexión y qué tenía que ver el pasaje de San Juan. Y ya cuando me di cuenta hoy, porque por lo regular siempre leo el evangelio del día, dije, pues este evangelio es el día toca el día de hoy. Dije, pues con más razón. Entonces es algo que entendí que el Señor puso para poder reflexionar en esto de la misericordia de Dios, pero sin dejar pasar las consecuencias del pecado. Vamos a ver entonces a San Mateo 22. ¿Ya lo encontraron? Amén. Ahora déjenme encuentro yo. San Mateo 22. San Mateo capítulo 22. ¿Y versículo? Desde el 1. San Mateo 22, 1. Dice así: tomando Jesús de nuevo la palabra, les habló en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. Envió sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Envió todavía otros siervos con este encargo: digan a los invitados, miren, mi banquete está preparado. Se han matado ya mis novillos y animales cebados, y todo está a punto.
vengan a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron, el uno a su campo, el otro a su negocio, y los demás agarraron a los siervos y los insultaron y los mataron. Se enojó el rey y, enviando sus tropas, dio muerte a aquellos homicidas y prendió fuego a su ciudad. Entonces dice a sus siervos: la boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Vayan pues a los cruces de los caminos, y a cuantos se encuentren, invítenlos a la boda. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de comensales. Hasta ahí voy a parar ahorita, vamos a continuar. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué podemos ver aquí? Vamos a hacer una pequeña reflexión al Antiguo Testamento. Jesús, cuando vino, los judíos, su pueblo, los israelitas, su pueblo querido por Dios, el pueblo escogido por Dios, el pueblo elegido por Dios, el rey es Dios, su hijo es Jesús. Ese pueblo que Dios tenía escogido envió a su hijo, el rey, y ¿qué hizo su pueblo? Lo rechazó, no lo aceptó. Los judíos hasta el día de hoy no aceptan a Jesús como el Mesías, lo rechazaron. Ellos lo mataron, lo querían desde un principio matar, lo ponían a pruebas para matarlo. ¿Y dónde entramos nosotros aquí? Dice que primero el rey pues mandó sus siervos para invitarlos a que fueran al banquete. Mandaba a sus profetas, a gente que les hablara de la venida del Mesías, y esto lo rechazaban una y otra vez. Ponían en primer lugar otras cosas que para ellos eran más importantes, pero no aceptaron a Jesús. ¿Dónde encajamos nosotros los gentiles aquí? Cuando manda el Señor, el Rey, a sus tropas a los cruces de los caminos, dice: ahora sí, a todos, tráiganlos a todos, a los que encuentren. ¿Por qué? Porque su pueblo escogido, su pueblo que el Señor amaba, no aceptó la invitación a la boda. Yo creo que todos hemos tenido una fiesta con nuestra familia, una fiesta importante, donde nos sentimos complacidos cuando invitamos a personas que amamos, a personas que nos relacionamos, a personas que queremos, con las cuales queremos compartir nuestras alegrías o no. Imagínense que ustedes invitan a unas personas que son muy especiales para ustedes a una fiesta, y estas personas no quieren ir, y ustedes se dan cuenta que simplemente no quiso asistir a su fiesta. ¿Por qué? Porque esta persona prefirió ver un partido de fútbol, o porque quiso quedarse mejor a cortar la yarda, o porque quiso mejor atender un negocio donde le iba a dejar billetes. ¿Cómo se hubieran sentido? Ahí vemos la misericordia de Dios, cómo el Señor, a pesar de que nosotros somos malos, a pesar de que lo despreciamos, lo rechazamos, y Él nos sigue invitando, sigue mandando a sus ministros: invítenlos a la boda, vengan. Entonces, como su pueblo escogido, sus amigos que eran de Él no quisieron aceptar, manda a sus tropas, van a los cruces de los caminos y se llevan a todos. Y dice: estos llevaron a buenos y malos. Buenos y malos. Y ahí es donde veo yo la preocupación que les comentaba hace rato. Esta parábola yo la he escuchado en una misa
donde se lee el Evangelio y se lee y para aquí, hasta donde la leí. Eso, ¿qué nos da lugar? ¿Qué le da lugar al sacerdote? No todos, no estoy generalizando, pero me ha tocado escuchar a algunos sacerdotes, incluso les digo, a mí me gusta mucho indagar en las cosas de Dios, porque yo cuando quiero saber algo, les cargo y les cargo y les cargo y le busco hasta que algo me convence, hasta que estoy convencido de lo que si voy a hablar es porque tengo los pelos de la burra en la mano, ¿verdad? Y ya hay algo que me gusta, una frase del padre Luis Toro que dice: conmigo se irán ¿cómo dice? Se irán heridos, pero no engañados. Y ese es el punto, de que a veces la palabra de Dios no nos entra, como que la rechazamos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a oír palabras bonitas, palabras que nos acomodan, o que se nos acomodan para vivir, para justificar nuestro pecado, y así pecamos a gusto. Que nos endulcen el oído, palabras que nos hacen sentir cómodos, porque de repente escuchamos un padrecito que nos está hablando fuerte, que nos está hablando con la verdad, así, y esa verdad está llegando, esas pedradas me están llegando a mí. ¿Por qué? Porque es como si conociera él mi vida, mis pensamientos, mi corazón y mi todo. Entonces, ¿qué hago mejor? Me voy a otra parroquia, muy fácil, donde el padrecito hable más cómodo, más a gusto, más tranquilo y me convenga a mí. O simplemente porque no me gusta durar tanto en misa, porque, ay, qué aburrido, porque el Señor mandó a sus ministros a invitarme y yo no tengo tiempo, porque tengo que atender otros negocios y así. Entonces, hasta ahí da motivo, y cualquiera diría: oh sí, pues la misericordia de Dios, y sí, es verdad. Nosotros somos esos que encontró en los cruces de los caminos, que somos los gentiles, y que nos llevan a presenciar la boda del Hijo. Y ahí es donde he escuchado yo que le da cavidad a la predicación de este sacerdote que dice: ven, la iglesia es para todos, aquí caben todos, buenos y malos, dice el Evangelio, buenos y malos. Y yo estaba escuchando esa predicación de un sacerdote que vino aquí, y como les digo, esta parábola, pues yo la conozco porque la leo por lo menos una vez al mes, pero a veces me toca leerla más veces, y pues la conozco de principio a fin, y la escucho, y yo me quedé, pero le falta algo al Evangelio, no está completo. Y sí, dicho y hecho, el sacerdote empieza así a predicar. Es que nosotros, ¿quién somos para juzgar? El que juzga es Dios. Si alguien viene y a mí no me parece, pues allá que lo juzgue Dios, nosotros lo debemos de recibir. Y yo me quedé así, sí. Es que no estamos negándole la entrada a nadie. Y fíjense bien hasta dónde nos han llevado para que entendamos lo que quieren. Porque he escuchado más sacerdotes, no nada más aquí predicadores. Precisamente ayer escuché a un predicador católico que lo sigue muchísima gente, y leyó esta misma parábola, y también la leyó hasta allí, porque esa parábola, pues si la leyó del misal, está hasta allí, y si ustedes se fijan, esa parábola va a estar hasta allí. Y entonces habla así, y dice así, en su explicación, en su reflexión, dice: por eso es que el Papa Francisco nos invita a que él quiere una iglesia donde todos son bienvenidos. Y cuando dice eso, yo me quedé pensando,
¿Desde cuándo la iglesia le ha cerrado las puertas a alguien? ¿Ustedes han sabido? Nunca se le ha negado la entrada a ninguna persona, sea el más pecador del mundo. Si me las abrió a mí, entonces nunca se le ha cerrado. Entonces, ¿de dónde viene acá a decir que el Papa quiere una iglesia, o que tenemos que tener una iglesia donde estén las puertas abiertas para todos, si siempre han estado abiertas? Pero eso lleva ahí, es algo muy ambiguo, algo que lleva algo más allá, que quiere que nosotros lleguemos hasta lo que nos quieren hacer ver. Porque si ustedes buscan, no es mentira lo que les estoy diciendo. Les digo, yo tengo los pelos en la mano. Si buscan en YouTube, van a ver sacerdotes católicos que están casando hombre con hombre, mujer con mujer. Los están casando. Lo único que falta que les diga: yo te declaro marido y mujer. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Eso es lo que les falta decir. Porque lo que le está hablando, y cuando está explicando el sacerdote, está hablando muy bonito del amor. Muy bonito que les habla. ¿Qué está haciendo allí? Les está aplaudiendo el pecado. Cosa que al principio se dijo que solamente se iba a bendecir a la persona por separado. ¿Es cierto o no? Esto no lo vamos a poder escuchar que se diga abiertamente en ningún lado, pero si ustedes ponen atención, lo ven. Y yo se los digo porque les digo, a mí me preocupa que nosotros como católicos vayamos cayendo poco a poco sin darnos cuenta. Por eso les digo que ahora me preocupan más los que estamos dentro de la iglesia que los que están afuera en otra religión. Amén. Por eso tenemos nosotros que ponernos las pilas para poder distinguir lo que viene del bien, lo que viene del mal. La misericordia de Dios tiene que ir acompañada de las consecuencias del pecado, de a dónde nos va a llevar si no nos arrepentimos. El pecado no se acaba, el pecado no nos va a dejar recibir la misericordia de Dios si no nos arrepentimos. Entonces, cuando yo veo, voy a leerles lo que faltó de esta parábola, que les falta a los predicadores, o no la escuchamos, y si no la conocemos, nosotros nos quedamos pensando que hasta ahí. Y por eso les decía al principio que a veces nos escandalizamos cuando escuchamos hablar de Satanás o del infierno, pero es doctrina de Jesús, y Jesús con sus propias palabras, con sus propios labios, dijo algo que tal vez les va a parecer escandalizante, pero lo vamos a ver ahorita. Les dijo: ustedes son hijos del diablo. Imagínense, ¿cómo nos pondríamos nosotros? ¿Cómo nos escandalizaríamos si llegara un sacerdote aquí y que nos estuviera explicando todo y nos hace ver que somos pecadores porque no cumplimos la voluntad de Dios, y que nos dijera: ustedes son hijos del diablo? ¿Cómo nos pondríamos? ¿Cómo haríamos? ¿Hasta dónde criticaríamos a ese sacerdote? Pues Jesús lo dijo con sus propias palabras. Bueno, pero ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero siguiendo con esta parábola, fíjense lo que hace el rey. Cuando entró, háganme cuenta que esta es la sala donde están los invitados, todos los que trajeron, buenos y malos. Si entráramos uno de nosotros, ¿a quién miraríamos primero? ¿A quién señalaríamos? Si entráramos uno de nosotros, ¿a quién? ¿No miraríamos primero a los malos que trajeron? Y diríamos: ah, ya está uno malo, ¿por qué está aquí? Un pecador, un esto, un lo otro. Al chavo. Lo primerito que señalaríamos nosotros es a uno de los malos, o a los malos que trajeron. Pero fíjense qué hizo el rey. Cuando entró el rey a ver los comensales, vio allí uno que no tenía traje de boda. Le dice: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Él se quedó callado.
Entonces el rey dijo a los sirvientes: átenlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿A dónde es? Al Es al infierno. infierno. Entonces, si yo les estoy explicando hasta donde les leí hace ratito, vamos a ver pura misericordia, puro amor, porque vengan todos, buenos y malos, todos caben aquí. Y sí, pero esos malos que somos nosotros tenemos que tener una vestidura para poder ser dignos de estar en esa sala de comensales. ¿Y qué es esa vestidura? ¿Qué es esa vestidura? El alma limpia. La confesión. La gracia de Dios. La gracia de Dios, la presencia de Dios en el alma. ¿Y cómo vamos a obtener la presencia de Dios en el alma? Arrepintiéndonos, confesándonos con un buen arrepentimiento. Entonces, ¿verdad que ya ahora sí ya cambia la visión de una misericordia donde todos caben, todos los malos y buenos caben? Sí, cambia, pero con un arrepentimiento. Así sí están las puertas de la iglesia para todos, como han estado siempre, pero Jesús dijo: el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. No dijo: dejen allá su cruz, pequen felices a gusto y vengan, y de todos modos yo soy muy misericordioso. No dijo eso. Jesús siempre les advirtió que había tinieblas, que había infierno y que podemos ir allá. Entonces, ¿por qué dejar de hablar de eso? Porque el no hablar de eso nos hace perder la conciencia y pecar a gusto y pecar a nuestras anchas, sin ningún remordimiento, sin nada que nos pare de pecar, y seguir viviendo a gusto, conchudos en nuestro pecado. Todos somos pecadores, sí. La iglesia está llena de pecadores, sí. Pero cuando sabemos reconocer que somos pecadores, que es el primer paso, tenemos que ir ¿a dónde? A la confesión, arrepentidos, pidiéndole perdón al Señor y seguir caminando, seguir en la lucha, siguiendo, perseverando en la fe, tratando de no volver a caer. Entonces, eso sí, así sí, pero ya la invitación es completa a la iglesia. Esa invitación de invitarlos a todos tiene que ser completa, con advertencia, que aquella persona que se invitó tiene que saber que tiene que arrepentirse para que obtenga la misericordia de Dios y que no siga en su pecado. El pecado es el que no se acepta, no a la persona. La persona, todos somos hijos de Dios cuando somos bautizados. Hay algo que me pasa, que me ha pasado varias veces cuando estoy dando la plática del bautismo, que hay personas que se me han puesto al brinco feo, no creen que así nomás me dicen algo. ¿Por qué creen? Porque viven en el pecado. No, se me ponen al brinco nomás porque les pregunto: ¿ustedes creen que sus hijos antes de bautizarse, o una persona antes de bautizarse, es hija de Dios o no? Y todos empiezan: sí. Pues todos quisiéramos eso. Y empieza la discusión y les digo: pues no. Y ellos que sí, yo que no. Pero ellos piensan que es idea mía o que es un capricho mío. Pero no es capricho mío. Les digo, hasta que no se lo compruebe yo con la Biblia, puede decir lo que quiera, pero si se lo compruebo con la palabra de Dios, con la Biblia, entonces sí, no me va a reclamar a mí, sino que va y le reclama a Jesús. Y el día que usted sea Dios, puede cambiar eso. Pero mientras, no, nos aguantamos. Si Dios, Jesús, que es Dios, dijo
que el que no renazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos, entonces lo vamos a respetar y punto. Allá reclámenle a él. Pero yo estoy enseñando lo que es. Yo no voy a enseñarles algo que para que se sientan cómodos, se sientan a gustos, o que para que me anden trayendo en la palma de la mano, ay, este hermanito nos habla bien bonito. No. ¿Por qué creen que a mí, cuando yo voy a dar una enseñanza, una plática, no me gusta ni presentarme? Porque aquí yo no vengo a que me vean a mí, a que digan él, no. Aquí yo vengo a presentarle a Cristo, lo que Él enseña, lo que Él dice, lo que Él dejó. Y ya nos toca a nosotros agarrarlo o dejarlo. Por eso les digo que me gusta esa frase del Padre Luis Toro: conmigo se irán lastimados, pero no engañados. Amén. Y así como les digo, yo no tengo temor de que alguien me esté escuchando lo que estoy diciendo, porque yo tengo los pelos en la mano y lo estoy diciendo porque yo lo he visto, yo lo he vivido, yo lo oigo. No estoy hablando con mi opinión, con mis palabras. Y eso les digo también en las pláticas del bautismo. Alguien de aquí, creo que ya ha venido Elena, ya ha venido a las pláticas del bautismo. Pregúntenle si les hablo algo con palabras mías. Todo es con la pura santa palabra de Dios y el catecismo. No les digo nada que sea mi opinión. ¿Por qué? Porque así no corro el riesgo de confundirlos ni llevarlos al infierno junto conmigo. Y no va a haber alguien que me venga a reclamar: oiga, usted nos dijo esto y esto, y no es. No, porque tengo cómo comprobar lo que les estoy diciendo. Y por eso les digo que a mí me da tristeza de dónde, hacia dónde estamos caminando los que estamos dentro de la iglesia. Entonces ahora vamos a ver el evangelio de hoy. ¿Sí saben cuál es? Juan 8, San Juan 8:30. Juan 8, a ver, ¿de qué versículo a qué versículo? 31, 42. Al 42. del 31 al 42. Y allí es otra cosa que les digo, donde les digo que tengo los pelos en la mano. Vamos a ver, ustedes escucharon este evangelio y vamos a ver, porque yo lo escuché también, y lo he escuchado y lo he leído. Dice así: decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él. Estos judíos ya se habían convertido, ya lo aceptaron, o sea, ya estaban con él, creyeron en él. Dice: si se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron: nosotros somos descendencia de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, se harán libres? Jesús le respondió: en verdad les digo, todo el que comete pecado es esclavo, y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras el Hijo se queda para siempre. Si pues el Hijo le da la libertad, serán realmente libres. Y sé que ustedes son descendencia de Abraham, pero tratan de matarme, porque mi palabra no prende en ustedes. Yo hablo lo que he visto junto a mi Padre, y ustedes hacen lo que han oído a su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dice: si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero tratan de matarme, a mí que les he dicho la verdad, que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron: nosotros no hemos nacido de la prostitución, no tenemos más padre que a Dios.
Jesús le respondió: si Dios fuera su Padre, me amarían a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. Y ahí termina, ¿verdad? Ahí termina el Evangelio. Yo no sé cuántos escucharon alguna explicación de algún sacerdote o de alguien sobre ese Evangelio. Pero volviendo haciendo una reflexión al Antiguo Testamento, estos judíos que ya habían aceptado a Jesús, pues ya ellos aceptaron que eran descendientes de Abraham, nuestro padre en la fe, y ellos estaban confiados en que pues somos hijos de Abraham, somos descendientes de Abraham, entonces pues estamos bien, nuestro padre es Dios. Pero Jesús, que es Dios, conociendo sus corazones, ¿qué les dijo? Ustedes no pueden ser hijos de Dios, porque entonces, ¿por qué me quieren matar? A mí que vengo de Dios. Ellos lo querían matar. Y sin embargo ellos se decían ser hijos de Dios, porque alegaban que eran descendientes de Abraham. Pero Jesús les hizo ver que aunque ellos dijeran, no estaban en lo correcto, porque querían matarlo a él. Y lo lograron, sí lo lograron. Y Jesús les dice: pues yo vengo de Él. Si ustedes fueran hijos de Dios, no me quisieran matar, sino que me amaban. ¿Y dónde encajamos nosotros ahora en la actualidad ahí? Miren, sí, en nosotros que actuamos así, pero si vemos un punto bien que difícilmente nos ponemos a pensar. ¿Por qué? En primer lugar, porque estamos acostumbrados a que todo lo que se nos dice dentro de la iglesia lo aceptamos como verdad. Y les vuelvo a decir, este pasaje lo escuchamos hasta allí, pero ahorita vamos a ver qué les dice Jesús. La explicación que podemos recibir hasta allí se nos habla acerca de nosotros. Y sí, y está bien todo eso, pero algo más profundo. ¿Por qué Jesús les dice: ustedes que dicen ser hijos de Dios, no son hijos de Dios porque me quieren matar? Y entonces pueden decir ustedes: y entonces ahorita ¿cómo se está matando a Jesús? Porque se está matando el Evangelio, porque no se está predicando como es, tal como es, completo. No se está haciendo la invitación completa, se está haciendo la invitación a medias. Se está haciendo una invitación donde se está excluyendo las causas del pecado, las causas que nos van a llevar al infierno. Eso se está omitiendo. Se está matando el Evangelio. ¿Y desde dónde viene eso? Desde de quién lo escuchamos. Entonces, y esos son ministros de Dios, que dicen ser hijos de Dios como aquellos descendientes de Abraham. ¿Sí o no? Los que nos explican el Evangelio. Y fíjense lo que les dice Jesús. ¿Qué les dice Jesús? Más adelante, el pedacito que se omite en el Evangelio. A mí me gusta siempre que leo el Evangelio del día, trato de leer todo el capítulo, o gran parte antes y gran parte después, para darme cuenta bien de qué se habla, por qué, de dónde viene, por qué quiso decir esto, por qué el otro. O sea, más amplio, me doy cuenta. Fíjense, Jesús, en palabras de Jesús les dijo a aquellos que lo habían recibido, a aquellos que lo aceptaron, a aquellos que pudiéramos decir en este tiempo que son ministros de Dios, que ministran las cosas de Dios y que supuestamente son los responsables de enseñarnos la verdad. Les dijo Jesús, y no se turbó, no titubeó: ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir los deseos de su padre. Este era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad,
porque no hay verdad en él cuando dice la mentira. Dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, al estar dando una explicación de esta parte del evangelio, que un ministro responsable de lo que nos está enseñando lee todo esto, pues toda la predicación que dio tiene que cambiar totalmente, tiene que cambiarla completamente. Ya no va a poder hablar. En la otra parábola que vimos, ya no va a poder decir que todos somos bienvenidos, buenos y malos. ¿Por qué? Porque va a tener que explicar lo que leímos a la última. En este pasaje también, si se explicó de una forma que nos endulzó el oído y que nos pareció conveniente, al leer esto también nos va a tener que dar explicación de esto que está complementando y es parte de lo mismo, es el mismo contexto. Entonces ahí cabe bien lo que dice, que cuando una lectura se saca de contexto, pues ya es un pretexto. ¿Para qué? Para poder explicar lo que yo quiero y a mi conveniencia, y para quedar bien con los que me están escuchando, para que digan, ¡ay, qué bonito explica! ¡Ay, qué bonito enseña! Pues no, el evangelio de Cristo se tiene que enseñar tal y como es. Entonces, por eso es que una persona que no pone atención en las enseñanzas correctas de Cristo, en lo que Jesús dijo, me convenga o no me convenga, viene otro de otra iglesia, le endulza el oído, le habla, le dice, acá sí hay milagros, acá esto, acá pare de sufrir con lo que sufre, me voy para allá. ¿Por qué? Porque me endulzó el oído y me conviene. ¿Por qué? Porque nunca se le explicó la doctrina de Cristo, lo que Jesús dijo. Si Él lo dijo con sus propias palabras, ¿por qué sus ministros no lo enseñan? ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no lo explican? Ahora, ¿qué tiene que ver eso en nosotros? Ahora sí, ahí también la palabra de Dios nos habla a nosotros. Y a mí la palabra de Dios, cuando yo la estoy leyendo, no crean que no, me bofetean. Porque no crean que porque yo estoy parado aquí hablando, no crean que yo no cometo pecados, no. Ni que yo soy perfecto, tampoco. Yo puedo ser peor que cualquiera de ustedes, que el más pecador. Pero simplemente me gusta a mí también predicarme. Hay predicaciones, hay enseñanzas que yo doy, y yo les aseguro que esas me calan más a mí. Lo que yo estoy explicando me cala más a mí que a cualquiera de ustedes. ¿Por qué? Porque yo también tengo cola que me pisen. Las pedradas también me calan a mí. Los chalecos también me quedan a mí. Entonces, yo no estoy exento de eso, pero la palabra de Dios la tengo que aceptar tal y como es. En la primera parábola que leímos, ¿qué tiene que ver con nosotros? Que para las cosas de Dios nunca tenemos tiempo. Siempre tenemos pretextos o cosas que hacer más importantes. Nos invita a un amigo, nos invita a alguien, vamos al grupo de oración de renovación carismática Dixon. ¿Cuántos hombres sabemos aquí? ¿Y a cuántos se les han invitado? ¿Cuántos hombres han tenido problemas y tienen una llamarada así? De que, ay, sí, tuve un momento muy bonito con Dios, esto y lo otro, pero ya, hoy me salió algo más importante, mejor me voy para allá. ¿O no? Amén. ¿Y es hijo de Dios o no? Sí, porque es bautizado. Un amigo de Dios, como aquellos que mandó al principio invitar a la fiesta. El rey mandó llamar primero a sus amigos, a sus queridos, a sus consentidos, y todos lo rechazaron. Todos rechazamos esa fiesta que el Señor nos preparó especialmente para nosotros. Después manda a otros ministros a hablarnos. En este caso serían los sacerdotes, los buenos sacerdotes. Nos hablan de Dios, nos invitan que nos acerquemos a Dios, que nos arrepintamos, que practiquemos los sacramentos, que vivamos nuestra fe como Dios manda,
que en nuestra familia seamos el buen ejemplo, que nuestros hijos los guiemos por el buen camino, que nos esforcemos, que oremos, que esto, que el otro. Y van esos ministros hasta los confines de la tierra, a lugares lejos, donde ellos no tienen ni familia, ni nada, ni quien vea por ellos. Y dice que cuántas veces nosotros los insultamos, los juzgamos locos y en lugares los matan. Dice que los agarraron a esos criados que volvió a mandar el rey y los insultaron y los mataron. Y dice que el rey se enojó, prendió fuego a sus ciudades y los mandó matar. ¿Qué significa eso? Una persona que mata, no nada más físicamente con una pistola de un balazo a un ministro de Dios, esa persona, su alma queda muerta. ¿Ustedes creen que Dios va a quedar a gusto conforme que alguien mate de cualquier manera a un ministro de él? Pues no, allá se la va a tener que ver con Dios. Eso sí, yo no les puedo decir qué va a pasar con esa persona. Y después manda el rey a sus tropas y les dice: traigan a buenos y malos. ¿Qué significa esto? Que cuando nos llega la muerte, Dios no nos va a pedir permiso ni nos va a decir: oye, ¿tú estás preparado para venir a mi presencia? No, llega la muerte y dice: hey, tú, vámonos, órale. Que no, que tengo una cita, que tengo un compromiso aquí. Te dije, vámonos y vámonos. Dice: tráiganlos. No, ahora ya no les pidió permiso para venir. Les dijo: vayan y tráiganlos a cuantos se encuentren en los cruces de los caminos. Eso significa traigan cuando nos llega la muerte. A todos, en cualquier momento, en cualquier lugar, nos va a llegar tarde o temprano. Ándale. Entonces, si no estoy preparado para llegar a la presencia de Dios, llego, aquí estoy en la sala de comensales. Hay gente mala de las que trajeron, pero tal vez estaba preparada en ese momento, porque en esa cultura, cuando iban a una fiesta, se les proveía el vestuario adecuado para entrar a la fiesta. Pero este entró así. Entonces, si esas personas que están allí están confesadas, se arrepintieron, se revistieron de Dios, de Jesús, se pusieron la vestidura de Jesús, son dignos de estar ahí. Pero esa persona que no tenía vestido apropiado para estar ahí, es una persona que no se arrepintió, una persona que cometió pecado y no estaba en gracia de Dios. No estaba en gracia de Dios, y sin embargo está allí. Y cuando llega el rey, ¿qué dice? Amigo, porque también era un amigo de él, igual que todos. Amigo, ¿por qué no tienes traje de boda? Y dice que él se quedó callado, porque cuando llegamos a la presencia de Dios, Dios nos va a hacer ver: tú hiciste esto, esto y esto y esto y esto, y nos va a decir la verdad. No vamos a tener cara para decirle: oye, no, Señor, te estás equivocando, yo no hice eso. No, Él nos va a decir eso y punto, porque nos está diciendo la verdad, porque Él es Dios y nos conoce a la perfección. ¿Y qué les dijo a los criados? Átenlo de pies y manos y arrójenlo afuera a las tinieblas, donde es el llanto y rechinar de dientes. Allí ya no hay escapatoria. Los criados lo obedecen, lo echan al infierno. ¿Por qué? Porque no estaba revestido de la gracia de Dios, de la presencia de Dios en el alma. Esa es la consecuencia, la gravedad de si no nos arrepentimos. La misericordia de Dios no aplica en nosotros. Dios puede ser muy amoroso, muy misericordioso, pero también es justicia, y justicia perfecta, justicia divina, que no hay abogado, no hay nadie que le pueda contradecir ni hacer ver que está mal. Él está perfectamente bien. ¿Quién es el que está mal? Yo. Entonces, eso es lo que no escuchamos a veces, que hay consecuencias, hay
cosas que si no las sabemos, no las tenemos en cuenta, nos van a llevar al infierno. ¿Dónde recibimos esa vestidura por primera vez? En el bautismo. ¿Dónde? En Gálatas 3:27 dice: todo bautizado está revestido de Cristo. ¿Qué es revestirnos de Cristo? Ponernos a Cristo como vestidura. Que esa vestidura nos hace dignos de estar presentes en esa sala, de esa sala de comensales para la boda, en la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa con esa vestidura cuando vamos creciendo? La vamos dejando que se manche. ¿Con qué? Con el pecado. La vamos empuercando cada vez más, ensuciando y enlodando, y cada vez más. Y si no me arrepiento de mis pecados, si no lavo esa vestidura, entonces ¿a dónde llegó esa vestidura? A no dejarme ser digno de estar presente en la presencia de Dios. Sin preguntarme, sin nada, nomás va a llegar el rey y me va a ver, a detectar desde lejos. Así me puede esconder en el último rincón. Va a llegar: hey, tú que no tienes vestidura, órale para afuera. ¿Y qué voy a decir yo? ¿Le voy a reclamar algo? No. ¿Y cómo es que puede suceder eso? Porque tal vez si no se me advirtió estando aquí en la tierra, entonces ¿cómo voy a poder yo llegar a un arrepentimiento sincero? A un arrepentimiento que me lleve al confesionario y a lavar esa vestidura. ¿Cómo? Ahí es donde les digo que necesitamos nosotros, si no se nos dice, nosotros somos los responsables de investigar, de saber, de conocer, de estudiar la palabra de Dios y saber lo que Jesús dijo, porque muchas cosas de las que Jesús dijo así fuertes, que nos escandalizamos, Jesús las dijo y nosotros no las escuchamos, de ministros que son responsables. ¿Y qué hacemos? Simplemente aquí, Dios quiera que existieran más sacerdotes como el padre Héctor, que no consiente el pecado, que no justifica el pecado, que nos dice la verdad, nos habla con la verdad. ¿Y qué hacemos nosotros? A veces no nos gusta que nos digan la verdad y nos vamos a otra iglesia, a otra parroquia, donde se nos habla bonito. No, es que allá sí, allá sí me consienten con mi pecado, allá sí al menos maquillan mi pecado y me dejan seguir pecando. Pero cuando hay un sacerdote como él, que marca la diferencia, que a él no le importa si nos agrada su persona de él o no, pero él quiere salvar almas. Amén. Y sacerdotes como él hay pocos. Yo no digo que no hay pocos. Pero también desgraciadamente dentro de la iglesia hay ministros en alto poder que nos están arrastrando, y el padre ya se los ha comentado también. No me dejarán mentir o no dirán que yo estoy exagerando, pero hay cosas que él como sacerdote que está pastor de nosotros, sus ovejas, es peligroso para él que las diga, porque si las dice él tiene que obedecer cosas. Pero nosotros somos los responsables de saber, de descubrir, de conocer. Somos responsables nosotros de todas las cosas que puedan suceder, las consecuencias. Hay que tener cuidado. Les digo otra vez, yo me preocupaba más por las personas que se van de la iglesia, pero ahora me preocupo más de los que estamos adentro. Que cuando yo hoy escucho una explicación así, yo digo, es que esto sí está muy bonita, la predicación, la explicación, como se da del amor de Dios, de la misericordia de Dios, pero esa persona que salió de esa puerta para allá se va con esa reflexión de que, sí, Dios es bien misericordioso. Sí, es misericordioso Dios, y porque es un Dios perfecto. Pero también tengo que ser consciente, yo tengo que saber las consecuencias de mi pecado.
que si no me arrepiento, ese pecado me va a llevar al infierno. Y si no me lo dicen, pues yo tengo que saber qué fue lo que Jesús dijo, qué fue lo que Jesús enseñó, lo fuerte que habló Jesús. Entonces, ¿por qué nos escandalizamos cuando un sacerdote nos dice la verdad? Pensamos que son palabras fuertes, o pensamos que son cosas de él, que nos está hablando fuerte. Que este sacerdote habla muy brusco, este sacerdote nos tira muchas pedradas, este sacerdote, ¿por qué no habla más del amor de Dios? Como me decía ese amigo, habiendo tanta cosa para hablar del amor de Dios, ¿por qué hablar del infierno? ¿Por qué hablar de Satanás? Y yo lo digo porque es real. Amén. Es real el infierno. Así como real sabemos que es Dios, el diablo es real, el infierno es real. Entonces también se tiene que hablar y tenemos que saber, que conocer. Y así tenemos nosotros más conciencia, más cuidado de cuando vamos a pecar. Entonces no debemos de escandalizarnos cuando escuchamos hablar palabras fuertes que nos dicen la verdad. Es mejor irnos heridos que engañados. Una verdad a medias es la peor mentira que podamos escuchar, porque una verdad a medias a donde nos está arrastrando es al infierno, y peor tantito que con nuestro consentimiento, porque estamos pensando que aquello es verdad. ¿Sí? Miren, no crean que no se me hace difícil o duro hablar así. No crean que no. Sí, me cuesta trabajo, a veces es duro. Y ahí está mi esposa, pregúntenle si a veces no le digo yo. Es que a veces no encuentro las palabras para poder explicar las cosas, pero tal como son. Porque yo he visto muchas cosas dentro de la misma iglesia. Eso es lo peor, eso es lo que me duele, que dentro de la misma iglesia están pasando cosas que les aseguro que a veces no nos damos cuenta. Yo me doy cuenta porque sigo eso, veo mucho de eso, y les digo, a mí me gusta indagar en las cosas. Veo algo desde que yo me puse a estudiar la apologética. No dejé una cosa que no me metí a indagar hasta estar 100% seguro de lo que era, para poder yo enseñarlo. La primera vez que me invitaron aquí a la iglesia a dar una enseñanza, yo tenía mucho, pero mucho miedo de que yo fuera a decirles o enseñarles algo que fuera erróneo, algo que en vez de edificarlos, los destruyera. Y yo no quería. Y lo único que hacía que depende de lo que iba a enseñar, lo estudiaba por aquí, de allá y de allá, para asegurarme que yo iba a decir la verdad, porque así no iba a tener yo miedo de que alguien me viniera a reclamar, un sacerdote o una persona que conociera la doctrina, y me viniera a decir, oye, es que tú estás enseñando mal, tú estás diciendo esto mal. Y entonces si yo me empapo de lo que voy a decir, a explicar, tengo las armas para poder decir, mira hermano, es que así, la iglesia enseña esto y esto y esto, la Biblia dice esto y esto y esto y esto, Jesús lo dijo, el catecismo enseña así, entonces yo no tengo por qué cambiarlo. Yo lo voy a enseñar tal como lo dijo Jesús, tal como lo enseña la iglesia. Yo no sé el día que porque va a llegar el día que cambien al padre Héctor de aquí, no sabemos qué sacerdote va a llegar. Si es un sacerdote que no le gusta decir la verdad, yo les aseguro que jamás me va a volver a dejar agarrar un micrófono. Yo les aseguro. Pero aún así, yo no tengo nada que ver nada. Yo voy a seguir hablando la verdad como es, porque la verdad no cambia. El Padre ya nos lo ha dicho, no la vamos a cambiar, no se va a cambiar. Así nos duela quien nos duela, no va a cambiar.
Entonces, pues hermanos, discúlpenme si dije algo que nos llegó a herir, pero Nada, hermano. Todo está bien, hermano. El día que se lleven al Padre Héctor de aquí, te vas a fijar que van a traer al sacerdote que necesita esta comunidad, bendito Dios. ¿Por qué? Porque para eso es esta comunidad, para eso es este cenáculo. Para que el Señor nos mande al pastor que necesita pastorear a cada uno de nosotros en este rebaño. Amén. Vamos a ponernos de pie. Bendito Dios, denle fuerte el aplauso a nuestro Padre de la gloria, porque cómo nos gustaría. Miren, nosotros salimos a servir todas las noches, bendito Dios, y cómo nos gustaría escuchar verdades como estas. Hombres valientes, pero allá afuera todos tienen miedo. ¿Por qué tienen miedo? ¿Saben por qué tiene miedo el servidor a hablar la verdad? ¿Saben por qué tiene miedo? Porque no está instruido. ¿Por qué tiene miedo? Porque vive parado de cabeza en el error. No quiere dejar lo que se mueve, bendito Dios. Bendito sea nuestro Padre de la gloria. Miren nomás lo que está haciendo el Señor contigo, hermano. ¿Hace cuántos años? como 20 años, bendito Dios, fíjese. Tengo más o menos como 20 años que me puse a estudiar la palabra de Dios y las cosas de la iglesia, la doctrina de la iglesia. Y yo nunca me paré a hablar algo que no conociera y que estuviera yo seguro que la iglesia enseñaba. Y aquí estamos. Amén. Gloria a Bendito, Dios. denle fuerte el aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios. Por eso es que en muchos lugares no nos quieren. No nos quieren. ¿Y saben qué? A nosotros no nos importa que no nos quieran. Lo que nos importa es que Él, el que ha puesto la mirada sobre todos y cada uno de nosotros pecadores, como dijo mi hermano, lo más importante de todo esto es salvar almas. Amén. 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 Hermana Martinita, bendito Dios. Pues vamos a terminar. Antes de terminar, ¿por qué no dar los anuncios de los boletos? ¿Cuántos boletos se vendieron? ¿Y cuántos quedan para seguir vendiendo? Bendito Dios. Todavía traigo muchos. ¿Sí? Traigo muchos y también.